Para continuar con las actividades de este Foro Hídrico 2023, presentamos el tercer panel del día titulado Financiamiento, que estará moderado por el ingeniero Héctor Ibarrola Reyes, vicepresidente del sector hídrico de la CEMIC Ciudad de México. Aquí contaremos con la participación del licenciado Carlos Andrés Puente López, director de Agua, Energía y Medio Ambiente de Banobras. También estará con nosotros el maestro Rogelio Mauricio Rivero Márquez, director general de Coordinación y Seguimiento de la Gestión, Unidad de Coordinación del secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También estará presente el maestro Ricardo Sandoval Minero, consultor independiente, y la licenciada Verónica Martínez Daniel, consultora independiente del Banco Mundial. Al igual que los paneles anteriores, al finalizar tendremos un breve tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Dejo el micrófono en voz del ingeniero Héctor Ibarrola Reyes. Muchas gracias a todos por estar presentes en este foro. Me toca moderar el tercer y último panel con el nombre de financiamiento, que es, pues, aquí pues nos van a decir nuestros distinguidos panelistas que hay dinero y que vamos a contar con ello para que podamos ejecutar la infraestructura y las acciones de los que nos platicaron en los foros, en los paneles anteriores. Bueno, parece broma, pero bueno, esperamos en este foro lograr que nos platiquen y que podamos tener pronunciamientos de aquellas ideas o aquellos programas exitosos que nos permitan también replicarlos en el sector agua y lograr alcanzar las soluciones no nada más de corto, sino de mediano y largo plazo. Para no extenderme tanto, bueno, pues esta cuestión del financiamiento tiene que ver con la macroeconomía, ¿no? Que vivimos nosotros en la micro, en nuestros propios hogares, que luego el dinero no alcanza y que tenemos que buscar soluciones y a veces tenemos que ir a Montepío a empeñar algo para que nos presten dinero y en los países es lo mismo, ¿no? A nivel macroeconómico. De aquí, en este panel, tenemos 3 preguntas y contamos con 4 distinguidos panelistas. En el tiempo que tenemos para este panel, y espero que podamos respetar, es de 1 hora con 15 minutos de preguntas y respuestas, lo cual quiere decir que en cada pregunta, cada panelista cuenta con 5 minutos, 15 en total entre las 3 preguntas. Ustedes deciden cómo las distribuyen para que podamos respetar los tiempos en la medida de lo posible. Bueno, pues sin más que decir, vamos a iniciar con la primera pregunta y se la vamos a hacer a Verónica, que dice: ¿considera que los programas actuales de financiamiento son adecuados y suficientes? Verónica, por favor, si nos puedes platicar. Muchas gracias, Héctor. Bueno, primero agradecer la invitación a la CEMIC y aplaudir, la verdad, este tipo de espacios para la discusión de temas de agua, sobre todo en un escenario bastante complejo que es la relación entre la Ciudad de México y el Estado de México actualmente. Y me refiero a la relación por compartir el tema de los recursos hídricos, de los acuíferos, de la cuenca y todo lo que ello implica, la relevancia de la coordinación interinstitucional y también todo lo que ello implica. Y creo que este es un muy buen ángulo de abordar estos 2 espacios geográficos en una misma discusión. Dicho esto, la realidad es que la respuesta de mi parte a la pregunta es no. Yo creo que es muy evidente cómo hoy en día existe una brecha inmensa entre las necesidades de inversión para el sector, lo que realmente se invierte y que se tiene que trabajar en estrechar esa brecha lo más posible, ¿no? Poniendo sobre la mesa algunos números que son relevantes, estamos hablando de que para cumplir con los objetivos del sector hídrico en México en términos de seguridad hídrica para la población, todo lo que implica la seguridad hídrica, o sea, estamos hablando de temas de acceso a agua de buena calidad, suficiente, de saneamiento y todo el sector de alcantarillado que también muchísimas veces se deja de lado y solamente hablamos de servicios de agua y saneamiento dejando de lado esta parte importantísima de la infraestructura. Se requeriría aproximadamente un presupuesto anual de 85,000 millones de pesos en un lapso
continuo de 10 años. Si comparamos esto con la última tendencia del 2015 al 2021, más o menos durante esos 7 años, la tendencia en la asignación de presupuesto para la Conagua fue totalmente decreciente, ¿no? De presupuestos que eran asignados a esta institución de alrededor de 70,000 millones de pesos anuales, en 2015 estábamos en un presupuesto anual asignado de 27,000 millones de pesos anuales. O sea, en realidad, una situación financieramente precaria para operar y gestionar los recursos hídricos en el país, obviamente dejando muy relegado a los organismos operadores que, como varios de ustedes saben, operan en circunstancias financieras de números rojos, la mayoría de ellos. La mayor parte de lo que recaudan los organismos operadores de agua se va a temas operativos y dejan pues apenas un 10%, si bien les va, para temas de inversión. Entonces, eso habla obviamente de un estado de alerta que se tiene que atender. Y si bien en 2021 este presupuesto asignado empezó a aumentar y que hoy para 2023 estamos hablando de que el presupuesto asignado fue de 68,000 millones de pesos, todos diríamos, bueno, pues ya nos estamos componiendo, ahí ya estamos en buenas noticias, nos estamos levantando, pero la realidad es que no, porque la mayor parte de este presupuesto se está yendo a temas de infraestructura y de infraestructura de proyectos que son emblemáticos para el Ejecutivo Federal, ¿no? Para la administración actual. Y eso es algo que se tiene que decir, son 7 los proyectos que han sido etiquetados para ser financiados con este presupuesto y la minoría de este presupuesto, la menor parte, tan solo 3,000 millones de pesos están siendo destinados para ser asignados a organismos operadores de agua en todo el país. Además, este presupuesto no solamente se asigna a estas obras, sino que atiende solamente 11 entidades de toda la República, dejando el resto para atender a todos los demás estados, ¿no? Entonces, sin duda es una situación bastante alarmante. Hay un dato que a mí me gusta porque es deprimente, pero al mismo tiempo despierta a quienes estamos aquí adentro, y creo que la importancia es alertarnos y ponernos en acción. O sea, lo que yo pienso que hoy tiene que generar esta información es ponernos en acción. Ya basta de diagnósticos y de estudios y de dónde estamos parados. ¿Qué vamos a hacer para poder salirnos de esta situación, mejorar y generar fuentes suficientes de financiamiento? Y el dato es que de cada del dinero que se destina a la inversión pública, del dinero que se destina en general a la inversión pública en el país, solo 43 centavos, en perspectiva, son destinados al tema del sector del agua, ¿no? Siendo un tema transversal como lo es. Entonces, bueno, ante esto, y seguramente aquí se va a hablar de esto, necesariamente se tiene que atender a un tema de búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, de nuevos mecanismos que logren complementar esta enorme brecha que acabo de describir para ustedes. Gracias. Gracias a ti, Verónica. Bueno, pues las cifras, los importes de inversión no son, más bien son bastante elevados y la inversión que está haciendo pues no le llega realmente, creo que ni a la mitad. Bueno, pero vamos, para eso se trata este foro, para tratar de buscar las soluciones. Bueno, para siguiente pregunta, esta misma pregunta quisiera cederle el uso de la voz a Carlos Andrés, Rogelio Mauricio Rivero Márquez, para que nos pueda hacer su pronunciamiento sobre esta pregunta. Claro, muy buenos días a todos. Permítanme darles un saludo muy especial del doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, y comentarles efectivamente que, como ustedes saben, pues la astringencia presupuestal que tenemos, bueno, es una cuestión no del presente ejercicio, sino, digamos, histórica, más allá de la recuperación económica que estamos presenciando, que la propia llegada de inversiones, el aumento de la base gravable, la estabilidad del tipo de cambio, y que, bueno, todo esto está ayudándonos mucho en la mejora de la expectativa de crecimiento para el país. Más allá de ello, la restricción presupuestal existe
y es una situación estructural que tenemos, ¿no? Más allá de las adecuaciones financieras, más allá de los proyectos emblemáticos que tenemos en la administración, la fórmula que debemos de encontrar es una fórmula donde podamos hacer sostenible financieramente los proyectos. Es por ello que veo parte de la participación que tenemos programada, es hablar sobre los proyectos de asociación público-privada que tenemos al interior de los estados y municipios y cómo estos proyectos han demostrado en muchos casos ser eficientes siempre y cuando se mantengan de acuerdo al marco regulatorio existente, a la ley de APP, y que, bueno, el propio performance de los desarrolladores, el performance que tienen los organismos estatales, pues conlleven un buen desempeño, ¿no? Digo, lo abordaremos en las siguientes preguntas. Plantearles el marco con el cual debe de llevarse a cabo un diligence exitoso de los proyectos desde sus autorizaciones, sus permisos, de la parte del impacto ambiental, de la parte del valor por dinero que generen estos proyectos versus la inversión pública. Yo recuerdo proyectos de agua de la desaladora, por ejemplo, de Cabo San Lucas, ¿no? Sí. Hace muchos años en la unidad de inversiones, que bueno, antes de llevar a cabo el proyecto, pues teníamos que solventar un asunto de mejora de eficiencia de la red, de la red estatal, de la red metropolitana. Y bueno, yo lo que les diría es eso, ¿no? Que como en otros sectores nos ha funcionado, cómo permitir que se complete la inversión pública con inversión privada y que esto se haga de acuerdo al marco legal existente y que se asegure un valor por dinero para la sociedad y además donde se asegure con un buen contrato APP o el mejor performance del desarrollador. Con esto concluiría. Bien, gracias, Rogelio. Y bueno, nuestro siguiente panelista que quiero que se dé la palabra es a Carlos Andrés Puente López con la misma pregunta. Por favor, Andrés. Muchas gracias. ¿Son adecuados y suficientes los programas existentes o las fuentes existentes de financiamiento para el agua? Yo no comparto al 100% la opinión de Vero porque creo que es injusto esté exigiendo que solamente el gobierno federal, a través de la CONAGUA, sea quien tenga que responder por las grandes necesidades que tiene este país en esa materia. Sin embargo, creo que sí se le debe dar sí se debe reforzar, sí se deben de alguna forma tener más recursos en este ámbito, en el ámbito del presupuesto de egresos de la Federación. Tenemos que poner en el centro de las prioridades, probablemente ya, digamos, de la siguiente administración, el encontrar esta presión o este gran acuerdo por, como decía, el tema de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores de agua y de la sostenibilidad operativa y financiera que permita la sustentabilidad ambiental de todo el sistema hídrico en México, ¿no? Si es momento de lograr un gran acuerdo para poder poner en el centro de las prioridades nacionales el tema del agua. Sin embargo, creo que, digamos, en México existen recursos y existen las fuentes de financiamiento que a partir de el desarrollo de estructuras legales, financieras, técnicas adecuadas, podrían cubrir las necesidades perfectamente. ¿Dónde está el corazón del asunto? Y lo mencionaba el compañero español que presentó su tecnología, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía dibujito en alguna de sus slides, ¿no? Que es el símbolo del Día Mundial del Agua 2023. Aquí traigo yo también el colibrí con la gotita de agua en la boca. Y el lema del Día Mundial del Agua en este año fue: sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Entonces, creo que en el centro de este tema está un gran acuerdo y un gran compromiso ético de todas las partes involucradas y bueno, pues es de toda la sociedad, del gobierno, del sector privado,
un gran compromiso ético por la eficiencia, por el uso eficiente del agua y de los recursos financieros que se vayan para el agua. En este sentido, Banobras ha sido de alguna forma pionero en el desarrollo de las estructuras financieras para poder hacer este tipo de proyectos. Hoy estamos en el umbral de lograr concretar un proyecto que mencionabas, el proyecto de la desaladora 2 de Los Cabos, que va atado al desarrollo de un proyecto de sostenibilidad operativa y financiera del organismo operador, los famosos proyectos de mejora integral de gestión, donde a partir del apoyo con 50% del costo de inversión de la desaladora, acompañamos un apoyo no recuperable del 50% para las inversiones requeridas que le permitan al área de servicio que va a servir el agua de la desaladora que se va a construir, a subir sus niveles de eficiencia física del 50 al 75%, que es más o menos el nivel eficiente o el nivel económico de pérdidas que es asequible en el programa de inversión de 3 años considerado en el MIG, y al incremento de la eficiencia comercial que le permita, con este incremento de caudal y este incremento de eficiencia, al organismo no solo cubrir el costo de los proyectos, sino poder tener los recursos suficientes para poder enfrentar los nuevos compromisos de inversión que se vienen hacia adelante. Más agua, más necesidad de tratamiento de agua. Más agua, más necesidad de encontrar una alternativa consistente con las políticas públicas del gobierno federal, de buscar este reuso de agua residual para en una ciudad como Los Cabos, con una situación de gran presión hídrica, el poder de alguna forma resolver en un concepto de economía circular sus necesidades. Todo esto está apuntalado en, como decía, estructuras financieras y legales que podemos platicar más adelante, pero esto no se logra sin el compromiso decidido de los administradores públicos de todos los niveles, del municipio, del organismo, del municipio, del Estado, del Congreso del Estado y del gobierno federal. Y así creo que tenemos la posibilidad de responder y de que los programas de financiamiento sean más adecuados a lo que son. Muchas gracias, Carlos. Solamente haría 2 comentarios muy breves. Lo que dijo el ingeniero Humberto Marengo, el doctor Marengo, sobre las plantas desaladoras, que el problema ahora es un problema técnico que hay que resolver sobre la salmuera, ¿no? Que eso creo que también hay que acotarlo, pero bueno, finalmente este tipo de medios alternativos de suministro de agua, bueno, vienen a salvar realmente una región muy desértica. Y el segundo punto que quiero comentar es de que efectivamente la sociedad se tiene que sumar en este esfuerzo. Nosotros como Cámara somos parte de la sociedad organizada del país, y concretamente la Ciudad de México. Una de las iniciativas es esta, precisamente el foro. Queremos contribuir y queremos también empujar para lograr soluciones que realmente resuelvan el problema. Gracias. Y bueno, ahora nuestro cuarto panelista sobre la misma pregunta, por favor. Ricardo, adelante. Sí, muchas gracias, Héctor. Sí, bueno, también agradezco la invitación. Vamos ahora casi al final y estamos aguas abajo. Ya todos los anteriores sobreexplotaron el tiempo, entonces vamos a ser más breves. Bueno, si la pregunta es si los programas y los recursos son adecuados y suficientes, la respuesta es como muy fácil, ¿no? No son suficientes. Entonces podría uno decir no, pero sí, o sí, pero no. Y ahorita me explico. Yo creo que muchos hemos participado en esas carreras donde le amarran a uno un pie, ¿no? Y hay que correr con el pie amarrado, y la mayoría se caen, se tropiezan, se divierten, pero se tardan mucho, ¿no? Solamente los que se ponen de acuerdo lo hacen rápido. Lo digo por una cosa, ¿no? Imagínense que nos pidieran apostar por ese tipo de parejas de corredores. Nadie apostaría por los que se caen. Apostarías por los que funcionan de manera coordinada. Y eso pasa un poco con los sistemas de agua, ¿no? Siento que, por ejemplo, en el caso del APP, que es un modelo en particular, pues mucho se reduce justamente a encontrar un esquema que sea, como se dice, bancable, y si hay riesgos se tratan de minimizar, y si no, pues se encuentran alguna forma de lidiar con los riesgos y su impacto financiero.
pero la gran mayoría de los sistemas del país pues no están en esa posibilidad. Y es porque, digo, uno piensa en dar el servicio de agua, ¿qué necesitas? Pues agua, primero es agua, ¿no? Y el agua pues tiene un comportamiento variable, tanto en disponibilidad como en calidad. No necesariamente en los estados del sureste que hay mucha agua, eso quiere decir que haya muchas posibilidades de llevar muchas empresas, porque el agua no es la que está en la naturaleza, el agua es la que llega en la llave. Y eso requiere otras cosas, que primero, pues infraestructura. Y después de la infraestructura, pues para construirla necesitamos dinero, que es lo que estamos hablando hoy. Y podríamos un poquito quedarnos ahí y decir, hace falta más dinero para hacer más infraestructura, para sacar agua, ¿no? Aplausos, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Pero también necesitamos gente que opere los sistemas, que administre los sistemas, que coordine los equipos. Y esa gente también, en el caso de México, pues tiene un comportamiento muy errático, ¿no? Decíamos, cambian muy seguido. A lo mejor el cambio no es tanto el problema, en el sector privado también suele haber cambios de directivos, pero tienen un plan de largo plazo y sobre todo no puedes llegar, tirar todo lo que estaba y salir así sin ningún tipo de represalia, ¿no? Entonces yo pienso que ese es parte del tema que estamos viviendo. Varios recursos que necesitamos, incluyendo las tarifas, se están volviendo más difíciles de obtener, son más variables, son más complicados, y entonces cuando queremos encontrar una forma de financiamiento, probablemente tendríamos que ponerle más atención en controlar y reducir esos riesgos, no solamente en los grandes proyectos. A nivel de proyecto han sido exitosas las APP, a nivel de concesiones integrales es otra historia, justamente por eso, porque hay cada vez más factores de variabilidad. Con el agua, con el dinero, con el personal, estamos acumulando mucho deterioro de la infraestructura, porque bueno, no solamente se ha reducido la inversión, sino que salen reglamentos y leyes que declaran el derecho humano al agua, pero tú yo fui director del organismo de Guanajuato, por ejemplo, tú presentas un proyecto tarifario basado en lo que necesitas para recuperar el estado de tu infraestructura y equipos, para ampliar lo que necesites, para operar, etcétera. Tú tendrías que decir un monto X. Lo que te aprueban es lo del año pasado más el 4%. ¿Por qué? Pues porque dijo un diputado, dijo un regidor. ¿Y el resto? ¿Quién te lo va a dar? Yo ahí casi quisiera plantear esto como primera respuesta. Si son insuficientes, también es cierto que tendríamos que mejorar mucho los sistemas, pasa en todo el país, pero aquí, por ejemplo, hace 10 años hubo un estudio que pagó el Banco Mundial, estoy ahí participando con otros consultores, y una consultora hizo la estimación, claro, decía el doctor Carmona, tiene razón, la información no era la mejor, pero digamos que si el servicio ideal del servicio de agua en la Ciudad de México fuera de 10 pesos, de esos 10, 3 corresponden a costos de operación, 1 a costos de inversión, y casi los otros 6 se trasladan al ciudadano. ¿Por qué? Pues porque se convierten en un uso ineficiente, mala calidad, falta de continuidad, compra de pipas, enfermedades. Entonces, subsidiar los servicios de agua sí se justifica, ¿no? Pero sí necesitamos trabajar al mismo tiempo en reducir esos riesgos, mejorando todas las otras condiciones, como decía Carlos, tener un nuevo pacto para que el manejo del agua a nivel de cuencas, acuíferos, pero también a nivel de sistemas de agua, sí empiece poco a poco a ser menos insostenible. Es un proceso largo y yo creo que, pues por eso digo, no, pero sí, porque son necesarios estos programas, como también decía el colega de la Conagua, son mejorables, hay que mejorarlos, pero rápidamente, ¿no? Y quizás más adelante pueda comentar un poco más. Muchas gracias, Ricardo. Tu analogía del corredor con la pierna amarrada, genial, la verdad, ¿no? Y bueno, ahí pues la estrategia es enseñar a correr, ponerse de acuerdo o quitarse la amarre y poner a otro para correr mejor y más rápido. Siguiente pregunta de este panel, y nuevamente, Verónica, te voy a ceder la palabra, es ¿cómo podemos mejorar los esquemas financieros? Por favor, Verónica. Ya se lo apropió, ¿viste? O sea, me critica, se queda con mi micrófono. No, a ver, primero, coincido con Carlos, o sea, y en respuesta a esta pregunta, creo que algo fundamental
es el tema de el buscar modelos de cooperación y que complementen esta ausencia de recursos de la que estamos hablando y de los números que les planteé, ¿no? Entonces, retomando un poco la idea de lo que decía Ricardo ahorita, o sea, los proyectos bancables, o sea, creo que en México algo que hace muchísima falta es justamente detenernos antes de correr a la implementación, a amarrarnos bien con el compañero de al lado, a decir quién va a poner qué pie primero y entonces que coordinadamente podamos avanzar. Si rápido nos amarramos porque ya queremos llegar a la meta y entonces todos esos tropiezos pasan y el objetivo no se cumple. Aquí creo que la analogía es muy buena porque precisamente el detenernos a estructurar un proyecto bancable habla de detenernos a ver que los objetivos del proyecto se alineen a la política pública que están persiguiendo, ¿no? O a la que quieren aportar. Por otro lado, una fase de estructuración debida, ¿no? En donde verdaderamente se lleven a cabo actividades de verificar la viabilidad financiera, económica, técnica del proyecto. Una fase de planificación en donde se pueda ver de manera clara cuál va a ser la inversión, dónde va a estar el beneficio y sobre todo cómo se va a dar la sostenibilidad del proyecto. Muchas veces estos proyectos, los que se alcanzan a planear, se planean hasta su momento de construcción en caso de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, se inaugura, se pone en marcha y nunca hubo una planeación financiera para la parte de mantenimiento. Y entonces por eso tenemos el claro ejemplo de las obras de plantas de tratamiento y de sistemas de saneamiento en el país totalmente obsoletos o operando muy por debajo de su capacidad instalada. Entonces, creo que esta parte en donde planeemos a largo plazo y la sostenibilidad de los proyectos es indispensable. Y obviamente ahí entra mucho esta parte de colaboración y de cooperación en la asignación o en la búsqueda de fuentes alternas, ¿no? Y por otro lado, también, como lo mencionaba Rogelio, el tema de la alineación a la regulación y a la normatividad es indispensable también para garantizar esta viabilidad y el éxito del proyecto y sin dejar de lado, que también creo que es algo que muchas veces se deja de lado, la aprobación social. El subir a la comunidad que va a estar impactada por el proyecto, al proyecto, en darle voz, en que sea tomada en cuenta y no solamente palomear con una encuesta que nadie sabe en dónde, cómo, cuándo se hizo, en una consulta pública que nadie sabe si existió. O sea, verdaderamente sumar a la sociedad va a traer por mucho más beneficios a largo plazo que dejarla de lado o no tomar en cuenta su opinión. Finalmente son esos usuarios los más importantes, ¿no? Por otro lado, y por supuesto, hablando del tema, es indispensable este apalancamiento de fuentes alternas, de complementar los recursos y parte de lo que el Banco Mundial hizo en algún momento del 2014 fue hacer un estudio para estructurar un sistema financiero del agua, ¿no? Y que este sistema financiero tuviera un diseño lo suficientemente robusto para que la preparación de proyectos y la estructuración de proyectos fuera adecuada. Empezando, por ejemplo, por analizar todos esos proyectos que a veces son proyectos, como dicen, que están estructurados en pedacería, ¿cómo sería un formato o un método para poder incluir todos esos proyectos con una visión integral, con presupuestos que abarquen muchos más de estos beneficios y de impactos y de soluciones y resultados con indicadores de medición y que puedan abordarse de esa manera a través de estos mecanismos innovadores. Pienso que efectivamente el tema de la inversión privada es algo que debe sin duda ponerse sobre la mesa para cualquiera de estos proyectos, de grandes proyectos que se tengan en la mente, pero también la priorización de los proyectos, ¿no? Si uno no culmina esta parte de estructuración con una fase de priorización, va a ser muy difícil hacer una inversión eficiente y una asignación de recursos eficiente que no se vea nada más diluida en quién sabe de dónde se nos fue el dinero, sino que se logre sacarle el mejor provecho a esas inversiones. Entonces, en su momento también con el banco, se trabajó con la Conagua en generar este sistema de priorización, o sea, está hecho, está estructurado, está sistematizado y es algo que sirve mucho
en caso de ser una herramienta bien utilizada, para que una vez que se estructuran los proyectos se priorizan, entonces ya de esa manera ordenada ir con Hacienda y decirle, esto es lo que tenemos en cartera, ¿no? Y es así como pensamos que se tiene que hacer la inversión. Obviamente la colaboración con organismos internacionales, con otras instituciones, como es en este caso Banobras y Hacienda desde el lado del sector agua, es fundamental. Si no existe coordinación interinstitucional en con esta óptica, difícilmente se va a poder avanzar en la carrera de los pies amarrados, ¿no? Entonces, yo ahí lo dejo por ahora. Gracias. Es que presta el micrófono porque si no se los va a quedar todos aquí, Carlos. Una reflexión solamente a lo que comentas, ¿no? Cuando hablas de inversión y de la participación privada, estamos hablando de que los grandes proyectos que realmente darían solución traspasarían lo que son administraciones de gobierno. Y entonces aquí es un punto que no es motivo de este panel ni del foro, es cómo hacer también para que los inversionistas tengan confianza en invertir y no que cambien gobiernos y cambien las reglas del juego y pongan en riesgo también su inversión. Entonces es un punto importante que también habría que anotar. Bien. Rogelio, ¿cómo podemos mejorar los esquemas financieros? Claro, pues partiendo del hecho de cómo generar mayor confianza a los inversionistas y que va atado a cómo mejorar estos esquemas financieros, es asegurándonos de la demanda. La demanda efectivamente es una demanda social, es una demanda, es el líquido vital. Para asegurarnos de esta demanda, pues es partir de los estudios de demanda, partir del diligence que comanda la ley, que comanda los lineamientos, y de esa forma, asegurándonos que hay una demanda y que esta demanda va a ser sostenible, tanto si nos vamos por un proyecto enteramente fondeado fiscalmente, como si ya vamos haciendo una transición a fondeado fiscalmente con apoyos no recuperables, con algún ya financiamiento o ya hacia enteramente financiados por la banca de desarrollo, sindicados con algún otro banco. Vaya, todo viene desde los derechos de propiedad, viene desde el Estado de Derecho, de asegurar que el proyecto tenga demanda, que tenga factibilidad técnica, que tenga factibilidad legal, que tenga factibilidad ambiental, que refleje un costo-beneficio ad hoc a la sociedad, que sea rentablemente bueno para el inversionista, que tenga una buena rentabilidad, que asegure un valor por dinero. Y de esa forma, pues se genera este combate contra un riesgo. Finalmente es un riesgo que el inversionista no, pues le da miedo entrarle porque, bueno, ve un riesgo político alto, ve un riesgo de cambio de gobierno, es un riesgo social también, cierres de carreteras, es un tema muy sensible. Platicábamos al principio de la plática el asunto de las inundaciones que se dieron ayer en Chalco, ¿no? Es un tema sensiblemente tanto en la escasez como en la abundancia o en el desastre, es un tema muy social que tiene un riesgo que no siempre los financieros logramos medir. Entonces, ¿cómo logramos blindarlo? Insisto, con un tema de un diligence serio por parte de la administración, por parte de los bancos, y que esto vaya mitigando este riesgo y que esto permita pues mejores condiciones de financiamiento, menor riesgo social, menor riesgo financiero, y que esto pues transite a una mayor participación de la banca, más allá de la banca de desarrollo, que es nuestro principal proveedor de este tipo de crédito, sino que se vaya expandiendo también a la banca de desarrollo privada, a la banca de inversión privada, y que esto genere mejores condiciones de acceso al financiamiento. Ya me había quedado sin micrófono. Gracias, maestro Rogelio. Y bueno, pues de esta segunda pregunta, Ricardo Sandoval, lo mismo, ¿cómo podemos mejorar los esquemas financieros para el sector agua? Sí, gracias. Bueno, hablando más en general, no solamente de esquemas de participación privada, y volviendo un poquito de nuevo, perdón, abusando de la analogía de la carrera, sobre todo es pensando en que la gran mayoría de los sistemas están en situación muy precaria, pero bueno, el del Valle de México no se queda atrás, ¿no? Justamente estos temas como la inundación de ayer o la situación del Cutzamala nos están marcando que la variabilidad en la disponibilidad del agua es cada vez más alta
¿Cómo podríamos reducir esto? Hay que buscar la forma de adaptarse. Quizás uno de los obstáculos para pensar en esquemas como concesiones de largo plazo integrales de un sistema de agua es que justamente son acuerdos de largo plazo y el largo plazo ya no es lo que era antes, ¿no? Hay variaciones en todo. Y hablando de sostenibilidad, hay un modelo que dice, bueno, tenemos que resguardar o pensar en seis tipos de recursos, no nada más el agua, la infraestructura y el dinero. Digamos, el agua está variando, la infraestructura está deteriorada, hay que renovarla, para eso necesitamos dinero. Para tener dinero hay que cobrar tarifas, pero para eso tenemos que tener un servicio al usuario o al público que sea adecuado, una buena comunicación, cada vez con redes sociales son al mismo tiempo una amenaza y una oportunidad para mejorar esa comunicación. Y por ejemplo, hay un tema que se toca poco, pero es la parte institucional, cómo estamos organizados. Y se decía más temprano, bueno, ¿hay que seguir haciendo presas, sí o no? Yo creo que sí, pero no nada más, ¿no? Y hay muchos modelos que hablan de este tema. Cuando el agua era abundante, no se necesitaban grandes obras. Cuando empezó a estar limitada, se hicieron estas obras pues, para regular y estabilizar, digamos, el flujo. Toda la gente que dice que ya no haya presas, pues ahorita estamos como sin presas, ¿no? No habría agua si no hubiera presas. Pero ya en la tercera etapa de escasez muy acentuada, lo que se necesita son otras herramientas, no nada más la ingeniería. Bueno, soy ingeniero civil y creo que siempre va a ser necesaria la ingeniería civil, pero luego necesitamos también temas de economía, estructuras tarifarias que induzcan un uso más eficiente, temas de derecho, por eso hay ingenieros abogados de repente, ¿no? Como tú. En fin, digamos que se va complicando más y yo digo, ¿hay que mejorar los esquemas? Sí. El Valle de México tiene este tema del fideicomiso 1928, que es una cosa muy curiosa. Yo había comentado en una reunión donde también coincidí con el doctor Carmona. Que el Valle de México es una anomalía hidráulica porque el agua cuesta trabajo entender de dónde viene y a dónde va y a dónde se dirige. También institucional porque hay cualquier cantidad de actores que participan en todo, pero sobre todo financiera, porque por ejemplo tú pagas tus derechos, van a un fideicomiso, luego el fideicomiso se usan para ciertas obras, pero no se garantiza la operación, como nos dijeron, y en cambio para tus inversiones de capital de 2, 3, 4 años no sabes cuánto te va a tocar, ni siquiera para la operación, porque hay un subsidio, ¿no? Entonces, creo que en estos últimos años eso se ha mejorado bastante, pero normalmente era imagínate, no tener esa certidumbre en cualquier empresa, ¿no? De cómo vas a poder hacer tus inversiones y tu operación el año que viene. Y en el país también, por ejemplo, pues estamos empezando a calcular las tarifas por ahí de septiembre, te las aprueban antes de fin de año, pero no sabes qué recursos vas a tener el gobierno federal. Entonces, todo ese esquema de grandes obras y de recursos, hablamos de recursos federales, pero yo digo que no hay que olvidar, me queda un minuto, que el recurso federal, digamos, la federación es el conjunto de los estados. Cada que un taxista en Chiapas compra una cerveza, pone dinero para ese recurso. No es el recurso del gobierno federal, es el recurso de los mexicanos. Y tenemos que ver cómo lo regresamos para resolver los problemas de los mexicanos. Yo viví 20 años fuera de la Ciudad de México, por eso me sensibilicé a ese asunto, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué a la Ciudad de México paga su agua y luego se lo regresan para obra y a mí no? Ahí luego estuvo el PRODER, ¿verdad? Que funciona de otra manera. ¿O por qué a Acapulco le dan tanto dinero cada que quiebra y los sistemas que van mejorando no tienen el dinero? Entonces yo creo que un tema que hay que mejorar es la racionalidad del ejercicio del gasto, la estabilidad y la suficiencia de los recursos, pero por el otro lado también empezar a poner condiciones para que se profesionalicen los servicios en todos los municipios. Por acá está el maestro Escamilla, que preside la Comisión Técnica de Aguas del Estado de México. Esa comisión fue pensada para ser un regulador, porque a mí como ciudadano que me digan, pues el organismo va a gastar cualquier cantidad de dinero que necesite. No, a ver, espérame, ¿no? Puede gastar de más. Necesito que alguien lo vigile. Entonces sí necesitamos discutir ese tema de la regulación también en México. Yo creo que así lo sintetizo. En el corto plazo hay que mantenerlos, hay que ampliar los recursos, pero hay que empezar a orientar también parte del recurso a mejorar la institucionalidad y todos los otros factores para que lleguemos a hacer los sistemas sostenibles y bancables, ¿sí? Muchas gracias, Ricardo.
Pues la misma pregunta para el representante de Banobras, ¿cómo podemos mejorar los esquemas financieros desde el punto de vista de esta institución? Bueno, yo digo rápidamente, para tratar de acabar medianamente bien el tiempo de esta segunda pregunta. Estaba haciendo aquí un cálculo, decía, a ver, 85,000 millones de pesos al año para el sector agua de inversión, en los próximos 15, 10, 20, y seguro, o sea, ojalá que fuera para la eternidad. Si de esos 85,000 millones de pesos la Conagua pudiera comprometer 5,000 millones al año y Fonadín normalmente podemos tener entre 1,000 y 3,000 millones de pesos al año en proyectos para agua, ¿no? Idealmente, quedan 77,000 millones de pesos de brecha. Eso significa que la población tendría que asumir un compromiso de aproximadamente 2,370 pesos al año para los recursos del agua, aproximadamente 200 pesos al mes por mexicano. Si pensamos que pues no todos los mexicanos tienen o son población económicamente activa, pero por hogar eso significaría alrededor de 800 pesos al año. O sea, la ley de los grandes números nos indica que en el compromiso ético por la eficiencia y la sostenibilidad operativa y financiera del sistema hídrico en México, si los mexicanos estuviéramos dispuestos a pagar 800 pesos al mes a cambio de recibir agua con calidad, con presión, con continuidad, pues tendríamos resuelto el problema. Entonces, ¿qué falta para lograr eso? Pues yo creo que falta este tipo de proyectos que les platicaba, como el que estamos haciendo en Los Cabos, donde adelantemos el compromiso del lado público para darle un servicio de calidad a la población, a cambio de que en el momento en que la población reciba este servicio de calidad, pague por el servicio de agua que recibe. La vertiente, digamos, más amplia, pues involucra el tocar muchos tabús, pero creo que es el momento de hacerlo. El primer tabú es el corte de los servicios de agua. Si no pagas y estás recibiendo un servicio de calidad, se te corta el agua. Segundo tema, el agua tiene que empezar a tener un precio que refleje su valor. Esto es una de las corrientes que están pues surgiendo en el mundo, ¿no? El value in water, ¿no? Y el agua agrícola tiene que también empezar a pagar, digamos, el precio relativo de la escasez para poder, digamos, ordenar este tema. El siguiente tema es el poner al agua en el centro del debate de interés público en el uso del recurso hídrico. Y es justamente el balance que hoy existe entre los usos consultivos del agua para la agricultura, para los centros urbanos, para la industria, para la energía. Hoy pareciera que es intocable, ¿no? O sea, cada quien hoy tiene sus concesiones, las situaciones se van deteriorando, ¿no? En muchos sentidos, en digamos, sobreexplotación de los mantos acuíferos, de las aguas subterráneas, en los contextos del estrés hídrico, por virtud como resultado de la sequía, donde los cuerpos superficiales cada vez tienen menos agua, en fin, al final del día, el tema, regreso, ¿cómo podemos perfeccionar estos mecanismos? Pues con eso, con un gran compromiso ético y con, otra vez, el enfrentar a través de una revisión regulatoria institucional del sistema hídrico mexicano, este tipo de cosas. Yo digamos, desde hace mucho propuesto que deberíamos de estudiar los casos de éxito, principalmente en América Latina, y creo que hay dos, el caso chileno y el caso colombiano, y creo que Colombia nos ofrece una oportunidad muy interesante de poder adaptar muy rápidamente algunas cosas en la parte regulatoria y que pudiéramos empezar a generar resultados muy tangibles en el corto plazo. Muchas gracias, Carlos, Andrés. Dos puntos solamente sobre lo que han comentado.
de hacer un corte a las tomas de agua domésticas a la gente, hoy en día no se puede, al menos se puede racionalizar. Existe ya también el derecho humano al agua y va a salir una ley y ya hay jurisprudencia en donde a la gente no le pueden cortar el agua totalmente, pero sí se le puede racionar. El otro punto tiene que ver también con el pago de la cuota. El grueso de la gente no tiene capacidad de pago. Si hablamos de los 800 pesos, pues realmente el impacto es más importante en su ingreso, ¿no? Entonces hay que buscar esos esquemas de distribución de la tarifa, de los importes tarifarios para que sea, pues, como establece, y hablando en términos de leyes, la fracción cuarta del artículo 31 constitucional tiene que ser equitativo y proporcional, ¿no? El gasto y también para el particular. Y bueno, pues con eso cerramos la segunda pregunta y ahora abrimos la tercera, que corresponde, y la voy a decir, ¿qué casos de éxito en otros sectores se pueden aplicar al sector hídrico? Y volvemos nuevamente con Verónica. Por favor, te presto el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí me gustaría hablar más que de casos de éxito en otros sectores, algunas de las alternativas que desde el Banco Mundial hemos probado como exitosas dentro del sector agua, y lo quiero hacer así porque creo que al hablar de mecanismos innovadores de financiamiento, pues queda muy vago y todo el mundo dice, bueno, fuera de la APP, ¿qué más, no? O qué otros esquemas se pueden poner sobre la mesa, cómo se pueden empezar a dialogar. Y bueno, han habido programas como el programa por resultados que el banco ha puesto en marcha en diferentes países, incluyendo México, y es un programa que lo que hace es que, por un lado, fomenta sí el logro de resultados, de donde se va a ir la inversión, pero también la transparencia en el ejercicio de los resultados, de la mano de un uso eficiente y eficaz de los recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bajo la metodología del programa, pues primero se analizan muy bien los objetivos que se pretenden lograr con la inversión de ese programa en este caso, el municipio donde se vaya a implementar, ¿no? Tiene suficiente flexibilidad para ser utilizado como parte complementaria de programas ya existentes, la suficiente flexibilidad para ser utilizado a nivel federal y subnacional, ¿no? Lástima que ahorita, como están las cosas, por ejemplo, pues nosotros ahorita ya no podemos aterrizar recursos a nivel estatal y municipal, pero pues es un programa que funciona muy bien así. Y también, sobre todo, que puede atender muchos temas. Y eso es parte del éxito en otros sectores. Por ejemplo, en Marruecos se utilizó para fomentar la participación social, un programa específico en donde fueron recursos orientados a fortalecer los mecanismos de participación social, pero a garantizar que estos fueran puestos en marcha de manera eficaz y eficiente, sumando así a la población, pero con garantía, ¿no? De que esos espacios fueran efectivamente utilizados y habilitados para la población. Por otro lado, en Etiopía también, ¿no? Para un plan de desarrollo en temas de salud, y en México se ha usado ya en temas específicos de agua. Aquí obviamente la metodología también incluye cuestiones de verificar los avances de un seguimiento. Entonces, son esquemas que funcionan bien, me parece, y son programas que de manera intermedia promueven esta corresponsabilidad y colaboración entre los funcionarios y las instituciones públicas de un estado, me refiero a un país, con organismos como el Banco Mundial, organismos multilaterales y lo que se puede poner sobre la mesa, ¿no? Existen otros, existen también esquemas que Carlos conoce muy bien, como los fondos revolventes a nivel estatal, la creación de fideicomisos específicos, etcétera. Pero algo que a mí me llamó la atención mucho y que acaba de suceder ahorita en junio es que el banco anunció la puesta en marcha de un laboratorio para atracción de recursos del sector privado. Y entonces, la idea me parece, pues,
un poco resuena, ¿no? Porque entonces dices, a ver, ¿qué está pasando y por qué el banco tendría que estar promoviendo esto si de por sí ya tiene un brazo como el IFC que se encarga de manejar todos los temas del sector privado? Pero lo cierto es que la justificación de este laboratorio viene desde el Grupo Banco Mundial bajo la óptica de la urgencia de encontrar las soluciones. O sea, en cada foro que me paro, y estuve en uno ayer, el discurso siempre está en el futuro ya nos alcanzó, ¿no? Hoy es cuando hay que actuar. Y no hay un ponente que no lo repita. Y yo digo, bueno, sí, pero entonces, ¿dónde está la acción? O sea, ¿dónde se está poniendo o dando seguimiento a este tipo de espacios en que la gente levante la mano desde sus instituciones y diga, yo tengo esto que puedo aportar para que tal proyecto sí se ponga en marcha, ¿no? En algún momento hicimos un ejercicio en un evento del banco que se trataba de eso, y tú estabas, no sé si te acuerdas, poníamos como a diferentes representantes de las instituciones involucradas en mesas de trabajo y cada quien tenía que, o sea, de alguna manera jugar a, pero no, decir qué podía poner para el proyecto que habíamos sacado de una cartera de proyectos que metíamos en un bowl, ¿no? Entonces era muy interesante porque cada quien decía, pues yo puedo poner estos recursos financieros, yo estos materiales, yo esta capacidad humana, etcétera. Y de esa manera el proyecto se armaba como en un rompecabezas. Entonces, esta visión del banco ahora viene de este sentido de urgencia de encontrar las soluciones y de la evidente necesidad de recurrir a otras fuentes, como en este caso es el sector privado. Y es así, ¿no? Hoy, la verdad, por lo menos en México, a mí me ha tocado ver que hay mucha voluntad del sector privado en hacer cosas. Y no porque sean almas de la caridad, pero porque ya están viendo ahora sí el agua en el cuello para sus negocios, ¿no? Ahorita sí, los temas de escasez, de falta de disponibilidad de agua, los estudios hidrológicos que se autofinancian las empresas en diferentes lugares donde tienen sus plantas, son y reflejan verdaderas alertas para la sostenibilidad de los negocios. Entonces, ¿qué importa que sea por eso? El chiste es que hay que aprovechar esa voluntad. Al final y al cabo, es desarrollo económico para el país, es desarrollo para las poblaciones en donde estas empresas impactan y que al final, bajo esta óptica de sostenibilidad, todos estamos subidos en un barco. Unos por necesidad de mantener los negocios, otros desde el ámbito público, otros desde el ámbito de brindar financiamiento en apoyo al logro de los objetivos. Entonces, este laboratorio me parece innovador en ese sentido. Es un laboratorio que va a estar buscando de qué manera pueden potenciarse recursos del sector privado, identificando quiénes tienen por ahora interés en temas de energía. Entonces, es así como se va a pilotear, pero seguramente con mucha viabilidad de poder migrar al tema hídrico. Y pienso que es precisamente a través de estos análisis profundos y de identificación y de, no de proyectos solamente, sino de actores clave que puedan confluir, ¿no? O sea, conectar los puntos, o como dicen en Estados Unidos, el famoso connecting the dots, aquí sí se vuelve muy relevante, porque entonces evitamos que cada quien esté jalando agua para su molino o un caballo de la carreta para cada lado, sino quienes que están haciendo qué, podemos juntarlos y podemos potenciar esas capacidades, ¿no? En cualquier materia que sea. Gracias. Gracias a ti, Verónica. Gracias. Y bueno, el siguiente panelista en turno para contestar la pregunta, ¿qué casos de éxito en otros sectores se pueden aplicar al sector hídrico? Aquí quisiera comentar que Rogelio me comentó que esta tercera pregunta es la que quería abundar un poco más. Por lo tanto, si se dieron cuenta, en las dos preguntas anteriores economizó el tiempo y de los 5 minutos que tiene, pues tiene todavía otros 5 minutitos más. Por favor, Rogelio, adelante. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, otro sector que también, digamos, tiene un riesgo, ¿verdad? Midiendo el tamaño del riesgo es el sector carretero. El sector carretero, ustedes me dirán, desde luego, el derecho a la movilidad, no se puede comparar con el derecho al agua. El derecho sin el agua simplemente no vivimos, ¿verdad? Pero es un sector que también inició en sus momentos como un gran riesgo. Un gran riesgo social, un gran riesgo de no respetar las casetas, por ejemplo, de la toma de las mismas por la apropiación indebida del derecho de vía.
Entonces, lo que fuimos haciendo con el desarrollo carretero en los últimos años fue ir acotando ese riesgo. ¿Cómo se acota el riesgo? Igual que lo menciono con el caso del sector hídrico, se acota pues dotando de mayor Estado de Derecho, de que los estudios y los proyectos tengan una mayor robustez en su preparación, que se vaya de alguna forma adecuando el diligence que realiza el propio Estado mexicano a través de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, a través de la Banca de Desarrollo, de ese diligence se adecue también al diligence que realiza la propia banca privada, ¿no? De que vaya cada vez, que vayan convergiendo más y más y más y más. Al día de hoy, por ejemplo, el desarrollo carretero que hereda nuestro país, pues es un desarrollo carretero donde el riesgo es prácticamente igual al de otra industria, es un asunto que nos permite que las propias concesionarias, la propia industria carretera acceda directamente a los créditos de manera competitiva, ya no tengamos que distraer recursos, tantos recursos de Banobras, tanto en apoyos recuperables como no recuperables, digamos que ya haya autopistas que ya solas se vayan y generen tengan este acceso al crédito, liberando, ¿verdad?, de mayores recursos a donde aún tenemos fallas de mercado, como es el asunto del sector hídrico o del sector salud, ¿no? Donde ahí sí requerimos esta mayor dotación de apoyos recuperables, de apoyos no recuperables de Banobras y desde luego del subsidio fiscal que da la autoridad hacendaria central. Entonces, vaya, yo lo que les diría es, el caso de éxito es cómo vamos adicionalmente de que adecuamos más proyectos a ingresarse a PPF, a ingresarse a los ejercicios fiscales, cómo vamos de manera paralela haciendo que el riesgo hídrico vaya bajando para que en términos financieros, en términos de bancabilidad, para poder acceder a mayor financiamiento, que este financiamiento sea de un menor precio y que de alguna manera pues tengamos más proyectos en diferentes partes del país y que estos proyectos también con una cuestión de gobernanza de los propios organismos estatales de agua podamos tener una recuperación vía tarifas, de tarifas justas y también de alguna forma y empezar, si no con el corte, por supuesto no es la idea, con una política de racionamiento en el sentido de que ir incentivando a que haya una recuperación de las inversiones vía tarifaria. Yo los invitaría a que reflexionáramos en este sector que desde luego también entró con un riesgo muy alto y que al día de hoy en sus, digamos, sectores competitivos, en los sectores de mayor demanda, de mayores corredores industriales, la parte norte, ya se va solo, ya no requiere distracción de recursos fiscales y de esta forma, pues estos recursos se orientan hacia las fallas de mercado existentes. Listo. Gracias, Rogelio. Bueno, nuestro siguiente panelista en este orden, bueno, voy a darle la voz aquí a mi buen amigo Ricardo con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué casos de éxito en otros sectores podemos replicar en el hídrico? Sí, pues mira, yo la verdad es que toda la vida he estado en el tema del agua, no en el agua, en el tema del agua. Y bueno, yo decía hace rato y reitero, ¿no? Yo creo que hay que continuar con los programas, y no lo digo por quedar bien, porque creo que ya no hay nadie con agua, o no sé, pero sí se está haciendo de alguna manera, ¿no? Con los PDI, el ProAgua, pues justamente están buscando que mejore la medición, que mejoren otras condiciones administrativas casi de los operadores. Hay mucho más que trabajar, ¿no? Y también cuando me tocó ser titular de la Comisión Estatal de Guanajuato, yo le decía a los organismos, a veces pierden más dinero en el almacén que en las redes, ¿no? Faltan muchas capacidades administrativas también en ese ámbito. Sin embargo, sí ha habido, ya comentaba Carlos, el caso de Colombia, bueno, ahí no solo el tema de la regulación, que por cierto, el último modelo que están implementando, me parece que está muy basado en el estándar Aqua Rating del BID, que trabajé yo también con el BID, en el estándar Aqua Rating, que es una evaluación del desempeño de casi 500 puntos de los operadores. No muchos quisieron entrar, curiosamente, a pesar de que la información es confidencial, no muchos quisieron entrar, pero es un buen punto de partida. De hecho, se parece mucho a algunos esquemas que usan las calificadoras
para tener la calificación crediticia de los organismos grandes, ¿no? Entonces ha habido intentos, también Banco Mundial tiene el Utilities of the Future, ¿no? Que es un esquema para una mejora inmediata integral. Y bueno, el caso de Colombia va en esa dirección. En México tenemos que hablar ya de regulación del desempeño de los sistemas. A lo mejor la mayoría dice, bueno, lo que queremos es que haya dinero para obra. Créanme que hay mucho dinero, ¿no? Ahí. Imagínense, es el único distribuidor de un bien esencial para la vida y es un monopolio en la ciudad. ¿Cómo puede hacer para perder dinero? Pues lo logra, ¿no? Somos muy creativos. Ha habido, por ejemplo, casos como EPM, Empresas Públicas de Medellín, que fue exitoso. Tiene ciertas condiciones que lo propiciaron, pero sí hay concesiones que han funcionado muy bien. Ha habido casos, yo hice una revisión muy rápida, un fondo revolvente que existió en Filipinas, era muy interesante porque juntaba aportaciones, digamos, concesionales o tasas más benignas de parte de la cooperación japonesa y de los Estados Unidos, y no solamente invertía en obras, sino tenía también una componente de hacer una calificación de los operadores participantes y una capacitación tanto de los inversionistas como de los propios operadores. Pero bueno, si uno piensa, eso fue en 2008 cuando existió. En 2006, aquí en México, se creó un fondo revolvente en Sonora, que creo que Banobras tuvo algo que ver ahí también. Muy interesante, todavía existe. Se creó sobre todo, y es una cosa interesante, porque les decía yo, a veces el dinero te llega cuando ya no te sirve, ¿no? Y ahí en Sonora este fondo sobre todo se ha ocupado para obras pequeñas o para fondear obras que ya tienen autorización federal o estatal, pero no ha llegado el dinero, y para empezar las obras. Como contratistas probablemente lo han sufrido, ¿no? El peor caso que me tocó ver fue en Durango, donde ya iniciada la obra le decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer un convenio de suspensión temporal porque no me ha llegado el dinero. Y tienen a su gente, sus equipos ahí en la sierra y déjenlos ahí, ¿no? Entonces este fideicomiso me parece que es un caso exitoso que vale mucho la pena analizar. Está todavía toda la información ahí en internet del fideicomiso del Fondo Revolvente de Sonora. Existió el FIDE, el Fideicomiso para Ahorro de Energía, que también funcionó muy bien. Y bueno, como decía también Vero, hay otros modelos, perdón, solo los voy a mencionar porque ya me queda un minuto. Por ejemplo, microcréditos también basados o fondeados con inversiones de impacto. Creo que en África se ha usado mucho eso, ¿no? Por el celular, la gente de Europa le manda a sus parientes dinero para hacer pequeñas obras y están vinculados también a esquemas de pago por resultados. Digamos, imagínense que alguien le manda a sus parientes acá dinero para hacer sistemas de saneamiento, contratan directamente a la empresa y el gobierno simplemente verifica que todo esté funcionando bien y pueden cobrar durante 3, 4 años mientras funcione ese tipo de esquemas. Yo creo que hay que evaluar muchos estos esquemas. Ha habido otros intentos, ¿no? Existen pues algunas guías de Banco Mundial, del BID, sobre esquemas innovadores de financiamiento. Habría que estudiarlos y sobre todo pensar, por ejemplo, en acceder a estos fondos verdes o fondos de impacto. La Secretaría de Hacienda ha hecho un trabajo importante en ese sentido, que puedan formar parte, porque está ideal, digamos, el sector. Trabajamos en saneamiento, trabajamos en reducción en mitigación y adaptación de cambio climático, pero no hemos podido acceder a esos fondos como deberíamos. Yo creo que hay que conservar los esquemas actuales, hay que darles más dinero, pero hay que ir pensando en otro tipo de esquemas que nos permitan pues, acceder a otro tipo de recursos para que haya trabajo para las empresas en cada vez más ciudades. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pues aquí, Gracias, Carlos, Ricardo, por favor. te acabaste el tiempo de todos. pues No, no, gracias. cierra Voy a tratar panel, de ser por favor. breve. Una pequeña réplica. 800 pesos por familia al mes. En Colombia los esquemas tarifarios son de solidaridad. Cada quien paga lo que puede pagar. Estrato 1, 2 y 3 son subsidiados. Estrato 4 paga la tarifa promedio y el estrato 5 y 6 paga más. Yo estaría dispuesto a pagar tal vez 1,200, 1,800, 1,500, algunos aquí 3,000, ¿no? Si se crea un fondo de solidaridad del sector privado de esos 85,000 millones, pues entonces a lo mejor podríamos, ¿no? Reducirle todavía esos 800.
El gobierno actual tiene una política de subsidio directa a la población con menos recursos, 3,000 pesos por, digamos, persona calificable. Entonces, si de un hogar con muy pocos recursos, 3 de esos, de sus miembros reciben el subsidio, son 9,000 pesos. Entonces, estos 800 representarían el 10% de su canasta de consumo total. Yo creo que no es un tema inasequible, o sea, yo creo que es un tema asequible el que se pudiera lograr esto, o sea, es un tema de, como decía, de un compromiso ético. ¿Qué otras buenas experiencias? Pues eso, ¿no? Como lo mencionaba ahorita Ricardo, Colombia, EPM no es una concesión, EPM es un sistema municipal, propiedad del municipio, que ha tenido un gran éxito precisamente por esta relación entre la regulación, el tema de las tarifas y el tema de la supervisión del cumplimiento de los compromisos que hacen todas las empresas públicas de servicios en términos de la eficiencia a la que tienen que sujetarse y a la que no está discusión. Y para mí ese es el tema, digamos, de fondo, ¿no? Creo que Colombia es un buen ejemplo porque inclusive desde la formulación de la ley de servicios públicos domiciliares, se llama ya, ¿no? Se estableció que no importa quién preste el servicio, lo puede prestar el primo del presidente municipal, lo puede prestar el propio municipio, lo puede prestar una empresa prestadora de servicios públicos. Se creó esta figura específicamente para dotarle de un marco institucional robusto, o puede prestar el servicio del sector privado a través de una asociación público-privada, a través de una concesión. Lo que no está a discusión es la eficiencia. No se pueden desperdiciar los recursos, ni el recurso hídrico, ni el agua, ni se puede desperdiciar los recursos financieros, ni se pueden ir esos recursos financieros a tapar hoyos de las calles. O sea, aquí uno de los temas complicados es que los organismos operadores son cajas chicas de los municipios cuando tienen condiciones, ¿no? O son instrumentos de manejo de tesorería, porque al final del día pueden generar pocos recursos, pero los generan en el tiempo de manera constante. Finalmente, el tema de otros casos exitosos. Bueno, creo que el Fonadín es un ejemplo de un caso exitoso para el financiamiento de proyectos de agua. Tenemos una brecha importante que cerrar y una de nuestras estrategias está haciendo traer, yo tampoco he estado en otros sectores realmente, entonces puedo hablar del tema del agua en otras latitudes. Estamos iniciando una gestión ante el Fondo Climático Verde, el Green Climate Fund, para asegurar un paquete de financiamiento de aproximadamente $600 millones para los próximos, esto nos va a tomar como 1 año y medio y va a ser un fondo como de aproximadamente 5 o 6 años para proyectos de seguridad hídrica. Va a traer una combinación de apoyos no recuperables, de grants de aproximadamente $100 millones y un facility de aproximadamente $500 millones, pero con créditos concesionales. El caso de éxito de este tipo de fondos está en Sudáfrica, que me parece ya está operando, y vamos a trabajar en los próximos meses para lograr consolidar esta oportunidad. Esta en el contexto de otro tema más amplio, que en la conferencia de las Naciones Unidas en marzo se publicó un documento de la Comisión Económica para la Economía del Agua o Comisión para la Economía del Agua, donde proponen la creación se llaman Just Water Partnerships, le podríamos traducir como asociaciones para la justicia hídrica. Y aquí estamos ya trabajando también con la Embajada de Países Bajos, con la Embajada con la Agencia Francesa de Desarrollo, para tratar de crear el primer Just Water Partnership en México. Ojalá que lo logremos, como digo, ¿no? Todos los recursos que podamos atraer hacia el sector que no provengan de la necesidad de que se paguen las tarifas del agua, que se pague el servicio. El derecho humano al agua está codificado, no está, digamos, cumplido la instrucción que se tiene para que se publicara la ley, no es la ley general, es la ley de agua, la ley general de aguas. La ley general del aguas, que se ha estado discutiendo también ya mucho. No existe esa ley, no está codificado el derecho humano al agua, y lo que tenemos que hacer es justamente impulsar esa ley, o sea, que ya se logre, digamos, tener una ley
de eficiencia, una ley de justicia y una ley que responda a las necesidades y a las condiciones graves que vive hoy el país en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, con esta intervención cerramos el panel y pasamos a las preguntas y respuestas. Efectivamente, del lado izquierdo ya tenemos a un participante y ahorita vamos del lado de allá. Por favor, su nombre. Buenas tardes, Alberto Trujillo de Whatsoever Technologies. Me ha tocado ver en diferentes niveles, de residencial, municipal, industrial, que a pesar de que se cuente con un producto, un sistema que promueva un ahorro de agua, ahorro de espacio, ahorro de instalación, simplemente no se coloca, no se usa, no se propone. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambiar el paradigma de que el agua es una inversión y no un gasto? Pues alguno de los panelistas que quisiera hacer algún comentario a la pregunta. O sea, rápidamente, gracias por la pregunta. Creo que, y lo hemos hablado también en diferentes espacios, todo esto que se habla de financiamiento, pues no va a lograr el impacto que se requiere si no hay un tema de educación y cambio cultural aparejado. Lo que menciona Carlos ahorita y los números que hizo, por supuesto que llaman la atención, pero si no hay esta educación a través de información, informando, es como creo que se logra ese cambio de paradigma a cualquier sector, ¿no? Porque lo comentábamos hace rato, cualquiera, si eres servidor público, industria, académico, lo que sea, eres ser humano y tu organismo necesita agua, o sea, no tienes para dónde hacerte. Y de ahí el foco se va abriendo o el espectro se va abriendo al ámbito del hogar, de la familia, de la comunidad, del negocio, del el gobierno, ¿no? Entonces, pienso que todos estos esfuerzos de los que hablamos y de los que se hablan desde diferentes subsectores tienen que ir necesariamente aparejados siempre de información obviamente certera y oportuna y de fomentar este cambio cultural. Ricardo, ¿quieres hacer un comentario al respecto? Sí, quizás nada muy breve. Es cierto que la comunicación y los valores son importantes, pero quizás el mayor incentivo es el precio. Sí hay que darle un mayor precio al agua y sí se puede, ¿no? Por lo menos hace 20 años sí lo intentamos ahí en Guanajuato, se juntaron una serie de factores y en promedio duplicamos las tarifas y se triplicaron los ingresos. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues se mantuvieron los primeros metros cúbicos a un nivel razonable y los demás, pues se generaron precios mucho mayores, ¿no? Y además, con cada municipio vimos que existieran todos los conceptos que el organismo tiene de la posibilidad de cobrar y que existieran y se cobraran y trabajamos con el Congreso. Bueno, es difícil, en ese momento hubo la manera porque el país también tenía otras condiciones de ingresos petroleros, etcétera. Pero bueno, en cada circunstancia yo creo que vale la pena pensar en el precio, pensar en la limitación del servicio al que no paga, etcétera, porque el derecho humano al agua lo ampara el Estado, digamos, ¿no? Es decir, que como sociedad nosotros estamos dispuestos a pagar por el que no puede pagar. No es que el gobierno le subsidie al que no puede pagar, es que todos nosotros tenemos que pagar por el que no puede, ¿no? Y si el precio no es realista, la gente no va a querer ahorrar. Sí, yo quisiera agregar sobre esto la cultura del agua. Un programa de cultura del agua pudiera hacer esa diferencia de diferenciar lo que es un gasto con lo que es una inversión. Pero también cuando le duele al bolsillo al usuario es cuando también cambia la forma de ver el valor del agua. Palabra. Adelante, por favor. Servidor José Becerril de la Delegación Ciudad de México. Lástima que ya se fueron nuestros panelistas del sector público de Ocabam y de SACMEX fundamentalmente, que me hubiera gustado mucho que participaran en esta respuesta. Pero hace unas semanas que tuvimos un ejercicio con este panel vía videoconferencia, yo les decía que sin lugar a duda yo consideraba que este iba a ser el mejor panel de los tres que íbamos a tener. Definitivamente a mí me parece excelente. Los temas hídricos, quienes somos ingenieros, quienes son economistas, pues son muy variados, ¿no? Y hablar un tema en particular es difícil. Sin embargo, ya que estamos aquí en el foro de
financiero, ¿no? Me parece que es muy importante. Hace unas semanas, meses atrás, estuvo aquí el ingeniero Nicolás Mariscal, que es miembro de Cámara, hablándonos sobre el foro de Davos. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Fue fabuloso. A mí me pareció que el motivar a toda la iniciativa privada a participar, ya que el sector público de México ni siquiera manda representantes a Davos, pues es muy motivador. Y ese es el motivo de mi pregunta, perdón, este contexto que puse. Es definitivamente importante la planeación en las acciones de mantenimiento, de ejecución, obviamente, de obra, en todas las vertientes técnicas que hay el sector hídrico, ¿no? Pero pues los constructores estamos aquí esperando que nos caiga por ahí algo de trabajo, cuando hay un potencial técnico pues yo veo por aquí a muchos colegas que son verdaderos expertos en el sector hídrico. Digo, yo hace 35 años ya le trabajaba a SACMEX, DGSOH en aquel tiempo, entonces algo sé también al respecto. Entonces, yo sí quisiera que en donde ustedes estén platicando o viendo todas las acciones, desde la Secretaría de Hacienda, Banco Mundial, etcétera, etcétera, pues sí, insten a los servidores públicos, a la iniciativa privada, que nos integremos, ¿no? Que nos integremos y coparticipemos en estas acciones de trabajo, de inversión, porque SACMEX, con todo el respeto que me merece el doctor Cabrera, pero pues tiene muchas deficiencias en su operatividad por razones obvias. Esto es un verdadero mundo de problemas del sector hídrico. Sería todo y les agradezco una vez más su plática. Gracias. Un breve comentario al respecto, sobre todo en el rol de organizaciones como la CEMIC en el tema de agua. Creo que vinculado a lo que mencionabas tú, Héctor, del reto que implica la continuidad de los proyectos, organizaciones como esta y diversas organizaciones de la sociedad civil, pues necesitan creérsela y coordinarse y apropiarse de este rol de garantizar esa continuidad, ¿no? O sea, me parece que cada día más es evidente que es inaceptable que los proyectos se corten cada 3 años a nivel municipal o año y medio, como se decía hace rato, peor, ¿no? En lo que se sientan en la silla y tampoco cada sexenio. O sea, yo creo que en el sector del agua es claro que son los proyectos, en su mayoría, son de largo plazo y que la sostenibilidad de esos proyectos es de larguísimo plazo. Entonces, pienso que un rol muy importante puede ser establecer estos canales de diálogo con las personas que puedan llegar a ocupar ciertas sillas o que se estén sentando en las sillas y ejercer este peso, ¿no? O sea, este rol de vigilantes, de seguimiento, de estar ahí para asegurar que estos programas no se corten, no se metan en un cajón o peor, se quemen, como ha pasado en muchos casos, sino que permanezcan y logren sus objetivos para los que fueron diseñados. Muchas gracias, Verónica. Tenemos una última pregunta ¿Qué del tal? lado izquierdo. De manera breve. Bueno, mucho hemos visto con respecto a las fuentes de financiamiento que permiten garantizar esas fuentes de dotación de agua potable. Tenemos trasvases, tenemos macroplantas, pero sin embargo creemos que en ocasiones falta un aspecto importante que son políticas públicas que el financiamiento se priorice en acciones de recuperación de caudales, de incremento de eficiencias físicas que en vez de traer más agua, pues mejor aprovechamos la que se está perdiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué acciones han visto? ¿Qué acciones desarrollan desde sus instituciones que atienden esta priorización a esta de recuperación de caudales? ¿O qué ejemplos consideran de otros lugares que son importantes a tomar en cuenta para México sobre esta premisa? Gracias. Gracias. Yo voy a empezar. A ver, justamente los proyectos de mejora integral de gestión y sostenibilidad operativa financiera, coordinados desde el Promagua en Banobras, pero en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, están precisamente dirigidos a este concepto. Y básicamente es el lograr destinar recursos no recuperables, subsidios,
a proyectos de control de fugas, de control de presiones, de sectorización, que permitan garantizar ¿no? la prestación del servicio con continuidad, con calidad y con presión, recuperar caudales y no tener o reducir la presión sobre nuevas fuentes de agua, ¿no? En ese sentido, al lograr dar un salto cualitativo en la gestión del organismo operador, logrando, o sea, niveles de eficiencia satisfactorios, pues justamente están encaminados a este tema que tú mencionas. Permíteme, Rogelio quería contestarle al ingeniero Becerril. Sí, ingeniero, y digo para toda la industria, ¿no? Como usted nos dice, ¿dónde hay chamba para ustedes, no? Hay una figura, que es la figura de propuesta no solicitada, que nos ha funcionado mucho en otros sectores y también está prevista en el sector hídrico. Esta propuesta no solicitada es literalmente alzar la mano de parte de un promotor privado hacia una entidad pública, en este caso puede ser Conagua o alguna de las entidades estatales, con la ley APP, digamos, como marco federal, pero también la ley APP en distintos estados de la República, y a través de esta propuesta no solicitada iría acompañado, ¿verdad?, de algún apoyo no recuperable, recuperable o no recuperable de Banobras, sindicado con algún otro banco, y el proyecto se podría echar a andar. Pero digamos, está prevista esta energía, como la tenemos en otros sectores, de que también pueda utilizar este mecanismo de propuesta no solicitada. Federal, tanto federal como estatal, prevista estatalmente. De hecho, muchos proyectos aquí, Carlos, los ha logrado fondear, emergen de propuestas no solicitadas y en múltiples sectores, en salud, en carreteras, en agua, incluso hasta en seguridad. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por sus preguntas. Es momento también de reconocer a nuestros panelistas de este tercer ejercicio denominado financiamiento. Por ello les pido a los presidentes de las delegaciones Ciudad de México y Estado de México puedan subir a este templete para entregar los reconocimientos de participación a quienes estuvieron acompañándonos en este tercer panel. Y por su excelente moderación se entrega el reconocimiento al ingeniero Héctor Ibarrola Reyes, vicepresidente del sector hídrico de la Ciudad de México en el CEMIC. Agradecemos la participación, expertise y experiencia del licenciado Carlos Andrés Puente López, director de Agua, Energía y Medio Ambiente de Banobras. De igual forma, nuestro reconocimiento al maestro Ricardo Sandoval Minero, consultor independiente. Y entregamos también un merecido reconocimiento a la licenciada Verónica Martínez Daniel, consultora independiente del Banco Mundial. Pedimos una última fotografía para nuestros amigos de los medios de comunicación y las áreas de comunicación. ¿Falta uno? Perdón, una disculpa, falta el reconocimiento del maestro Rogelio Mauricio Rivero Márquez, director general de Coordinación y Seguimiento de la Gestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.